Buenas, en la práctica de hoy, que se llama Reacciones químicas y presión, vamos a ver dos experimentos, un experimento de química y otro de física. Para ello vamos a utilizar una probeta o cualquier vaso estrechito que tengáis por casa, un plato hondo, una vela, un mechero o cerillas, lo que tengáis para encender la vela, y agua. Yo también voy a utilizar un poquito de colorante para que veáis mejor el agua. Comencemos con el experimento de la parte química. Vamos a hacer un recordatorio. Siempre en una reacción química yo tengo unas sustancias de partida llamadas reactivos. Estos reactivos reaccionan para formar los productos. Pintando las moléculas con este modelo que teníamos de bolita, nosotros teníamos moléculas de una sustancia, moléculas de otra. Los átomos se reorganizaban dando moléculas de otra sustancia, pero los átomos a un lado y al otro eran los mismos. ¿Qué pasa si nos quedamos sin uno de los reactivos, sin una de las moléculas que reaccionan? Como no se podrán reorganizar, no tendremos los productos, se detiene la reacción. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Esto lo vamos a demostrar utilizando nuestra probeta, nuestra vela y nuestro mechero. ¿Qué ocurre cuando yo enciendo una vela? Pues tendré dos sustancias que son reactivos. Primero, la mecha de la propia vela y después el oxígeno que hay a su alrededor. En el caso de acabarse la mecha o de acabarse el oxígeno de alrededor, la vela se tendrá que apagar, porque hemos dicho que si falta uno de los reactivos, la reacción se para. Vamos a demostrarlo. Voy a soltar un momento esto aquí para encender la vela y ahora lo veremos. Ya tengo mi vela encendida, lo que voy a hacer ahora es taparla. En el momento en el que la tape, todavía queda oxígeno dentro, pero se irá consumiendo lentamente hasta que ya no quede más. ¿Veis? Se ha apagado, es decir, ya no me queda oxígeno dentro del vaso. Aunque no sea perfectamente hermético, no da tiempo a que se meta el oxígeno suficiente para que continúe la reacción. ¿Vale? Esta es la parte química. Yo creo que todo el mundo la entiende y de hecho todo el mundo la habrá visto. Vamos ahora a la parte física. La parte física, para ello utilizaré el plato lleno de agua y en vez de colocar la vela sobre la mesa, la colocaré dentro del plato lleno de agua. Pero antes vamos a repasar lo que va a ocurrir. Como hemos dicho, conforme la vela va quemándose, los gases de su interior, el oxígeno que había en su interior, que es representado aquí con bolitas azules, va desapareciendo, porque lo voy consumiendo. ¿Qué pasa si nos quedamos sin gas dentro del vaso? Que al disminuir el oxígeno, disminuye el gas, disminuye la presión. Hay menos partículas que están chocando contra las paredes. Sabéis que en la naturaleza siempre se llega al equilibrio. Por ejemplo, si tenemos dos objetos de distinta temperatura, uno caliente y otro frío, los ponemos en contacto, al final ambos tendrán la misma temperatura. Con la presión pasa algo muy similar. Si yo tengo un sistema en contacto con otro que están a diferente presión, al final la presión se tiende a equilibrar, ¿vale? Exactamente lo mismo que con la temperatura. Entonces hemos dicho, mientras está la vela, me va consumiendo el oxígeno, hay menos presión. ¿Qué pasa? La presión de fuera y la de dentro se tienen que igualar de alguna manera. Ahí entra la ley de Boyle-Mariot. Como la presión de los gases de fuera va a ser muy superior, la presión atmosférica, ya que dentro hay muy poca presión, necesitaremos subir la presión de dentro. ¿Cómo va a conseguir la naturaleza aumentar la presión de dentro? Gracias a una disminución de volumen. Veamos cómo ocurre en la práctica. Hemos dicho, voy a coger mi plato y lo voy a llenar de agua. En el agua voy a echar un poquito de colorante para que lo veáis mejor. Suficiente. Ahora voy a llenar el plato con el agua coloreada. Perfecto. Y voy a dejarlo un momento para volver a encender la vela. ¿Vale? Pues ya tenemos nuestra vela en nuestro plato con agua. Voy a hacer exactamente lo mismo. Ahora,
voy a coger el vaso y tapar el sistema. Recordad que el vaso no es totalmente hermético, sino que tiene pequeños agujeros, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo. Evidentemente, en cuanto que lo tape, la vela empezará a consumirse, el oxígeno también. Cuando se acabe el oxígeno, la vela se apagará. Pero va a ocurrir algo más. ¿Os habéis fijado? El vaso ahora tiene un mayor nivel de agua que el resto del plato. ¿Por qué? Porque como decíamos, ahora había muy poca presión dentro del vaso, hemos consumido los gases de dentro, así que el sistema solo por sí mismo ha absorbido agua para que el volumen sea menor y la presión de fuera y dentro sean iguales. Si conseguís hacer esto con un tubito mucho más fino, veréis lo mucho que sube el agua. Bueno, espero que os haya gustado esta práctica, que la hagáis y que me mandéis fotillos. ¡Hasta luego!